Continuamos con el curso. Vamos a crear ahora los modelos y migraciones para nuestro sistema. Anteriormente ya habíamos creado la base de datos. ¿Es posible crear las migraciones sin un modelo? Por supuesto, en Laravel podemos crear migraciones sin necesidad de crear un modelo asociado, ya que las migraciones se encargan de definir la estructura de la base de datos, es decir, lo que vimos en el video pasado, que son las tablas, las columnas, los índices, mientras que los modelos representan la lógica de acceso a los datos y la interacción con esas tablas. Es por eso que ahí definimos justamente las relaciones. ¿Cuál sería el formato, por ejemplo, para crear una migración? Si vamos a la documentación, vamos a ver que es de esta manera. Todo con Artisan, PHP Artisan Make, siempre es make cuando vamos a crear algo, migration, y se utiliza esto, se pone create, guión bajo, y acá viene el nombre de la tabla. Por ejemplo, por una tabla de post, vamos a ponerle así, guión bajo table, y se va a crear la tabla, que no va a estar asociada a ningún modelo. Por supuesto que se crea la base de datos, porque no podemos crear una tabla sin una base de datos. Pero a lo que se refiere con los modelos, nuevamente que quede claro, es la lógica de acceso a datos y la interacción con las tablas. O podríamos poner que diga users y se crea la tabla users, o que diga products y se crea la tabla products. De esta manera creamos las tablas. Pero existe otra manera, y es con model, y se pone el nombre del modelo asociado, y si ponemos "-m" vamos a crear la migración. Es como que internamente ejecuta esos comandos que le demostré recién, y va a poner el nombre de la tabla, lo va a poner en plural tomando este nombre del modelo. En nuestro caso lo va a poner todo en minúscula y va a decir tickets. Si ponemos el nombre del modelo customer, para clientes lo va a poner customers en minúscula y en plural. Y así sucesivamente. Es por eso que se aconseja que todos estos nombres estén en inglés, porque cuando se creó el framework estaba ideado para que sea así. Ahora, si lo hacen en español, por ejemplo, ponemos cliente como nombre, en algunos nombres sí los puede tomar automáticamente. De hecho, hice unas pruebas y los está tomando bien, así que queden ustedes si quieren hacerlo o no. Pero lo ideal siempre, mejor, trabajen con los nombres en inglés. Yo en algunos videos los hice porque era un poquito más didáctico, pero me pasó alguna vez que corriendo una migración no tomaba bien el plural con el nombre de la tabla. Pero últimamente creo que eso está solucionado. Insisto, les aconsejo que mejor los nombres los trabajemos en inglés, por lo menos todo lo que sea con el código. Voy a limpiar la consola y vamos a crear primero nuestro modelo y migración para clientes. De esta manera, va a crear dos archivos, el de customer y la migración. El orden es importante cuando se trabajan con relaciones, así que empezamos por cliente. Excelente, tenemos acá el modelo y acá la migración. Ahora vamos a crear el modelo y la migración para lo que serían los técnicos. Acá, ¿qué recomendación les quiero dar? Vamos a hacer un clear. Les quiero dar una recomendación respecto al nombre. Por ejemplo, si vamos a crear de los técnicos, le podrían poner technical o le podrían poner support, pero si lo hacemos descriptivo y le ponemos technical support, por ejemplo así, vamos a tener en algún momento, que me pasó, el problema de que Laravel en otras partes del proyecto, cuando avancemos más, a esto lo va a tomar como guión bajo, va a poner technical guión bajo support. No me acuerdo si eran las rutas, pero en otra parte del proyecto. Entonces, en el caso de estos modelos, mi recomendación es poner un solo nombre. Por lo tanto, vamos a ponerle que sea el soporte. Digamos, el soporte técnico lo vamos a dejar así con support, con un solo nombre. Presionamos Enter y tenemos acá nuestro modelo y la correspondiente migración acá, supports. Y vamos finalmente con el último, que es para los tickets. Y ya tenemos acá. Por lo tanto, hagamos un repaso. Vamos a la parte de models, en app models, y tenemos los tres: customer, ticket. Este user es el que ya viene, porque ya podemos crear usuarios para registrar y hacer el login. Y luego en database migrations tenemos las migraciones. Customers, siempre se crean así nada más, para los técnicos, supports y para tickets. Ahora lo que vamos a hacer es definir las migraciones.
vamos por los clientes. Dijimos que van a tener los clientes un nombre, email, teléfono y una dirección. Y los tenemos acá. Aparte podemos utilizar estos métodos, por ejemplo, de que el email sea único y en el resto, teléfono, dirección, que permita valores nulos. En el nombre no, porque obviamente tenemos que tener sí o sí un identificador del cliente, pero para el resto lo podemos dejar así. Prestemos atención a esta parte porque acá, miren, estamos utilizando esta flechita. El Laravel, el símbolo de la flecha, se usa para encadenar métodos en objetos. Por ejemplo, acá en el caso del email, estamos encadenando de que sea de tipo string y otro método que diga que va a ser único. En el caso de teléfono, estamos encadenando de que sea de tipo string y que aparte reciba valores nulos. Acá, ¿qué pasa con table? Table es un objeto de la clase blueprint, que es la que tenemos acá como parámetro. Y luego los métodos que son id, string, unique, nullable o timestamps se llaman sobre ese objeto. ¿Con qué objetivo lo hacemos? Para definir las columnas y propiedades de nuestra tabla. ¿De qué tabla? Customers, que es la que se va a crear al luego que corramos las migraciones. Esto viene del lenguaje PHP para invocar métodos de manera fluida, o lo que se conoce como method chaining, haciendo que el código sea más legible y conciso. Porque acá podemos tener un montón de métodos y en general ahora está bien hacerlos así en forma horizontal, pero si no, se hacen así tipo en cascada, se van poniendo de esta manera y vamos poniendo otros tipos de métodos. De esta manera vamos encadenando. Esto lo van a ver siempre en códigos cuando sean un poquitito más grandes. Vamos ahora a la migración para los técnicos de soporte. Fíjense cómo toda la estructura es igual, siempre tiene lo mismo, el esquema y todo esto. Por ahora no vamos a ver esta función porque por ahora no nos interesa. ¿Qué va a tener un técnico de soporte? Va a tener un nombre, va a tener un email, si quieren un teléfono, pero sí le vamos a poner una especialidad, que ese técnico sea especialista, por ejemplo, en redes, en sistemas operativos, en software, en hardware. Eso sí lo podemos hacer. Muy bien, vamos a poner los campos. Y acá miren, vamos a poner la especialidad. Lo podríamos dejar ahí, por supuesto, pero también podríamos de alguna manera decir que vamos a restringir la especialidad a que sean las que les comenté recién. ¿Por qué? Porque si no, también podríamos crear otra tabla más de especialidades. Una migración donde diga especialidades y ahí vamos poniendo lo que les dije recién. Vamos creando que sea especialista en hardware, en software y así distintas categorías. Se puede hacer perfectamente, lo podemos hacer. El tema de este curso lo que quería era que trabajemos con estas pocas migraciones. Luego ustedes ya amplían y van creando a partir de esto todo lo que quieren. Pero para este caso lo que podríamos hacer es restringir ese tipo de especialidades. ¿Y cómo lo haríamos? Utilizando un método que se llama enum, de esta manera. Luego esto lo podemos flexibilizar, pero por ahora estaría bien. Y si no lo dejamos como estaba, no hay ningún problema con eso. Y acá le estamos diciendo que solamente va a tener estos valores para especialidad. Entonces tenemos acá un arreglo con los valores. Y encadenando con un método, miren, podemos poner incluso que por default sea un especialista en software. Es decir, que cuando insertemos un registro, si no especificamos el valor de la especialidad, Laravel lo va a interpretar que por defecto es un especialista en software. Igual todo esto es flexible, podemos revertir las migraciones, podemos hacer todo, así que lo vamos viendo, por lo menos en estos casos chiquititos, a medida que vamos haciendo el proyecto. De hecho, vamos a ir agregando y vamos a ir configurando distintas cosas. También en los comentarios me pueden dejar qué cambios sugieren o qué les gustaría ver. Ahora vamos por la parte de tickets. Esta tabla es especial, ya que acá vamos a definir algunas restricciones de claves para las tablas, porque recuerden que cuando se crea un ticket, el ticket va a tener el cliente. El ticket además va a tener un técnico asignado, va a tener una descripción de lo que pasa y vamos a ver en qué estado se encuentra ese ticket. Así que acá va a haber varias cosas. Vamos a codificar y explicamos el código. Muy bien, acá hay distintas formas de establecer. Como vieron al principio, el código que me
sugería GitHub Copilot, me ofrecía otros métodos. Dentro de todo son similares, pero puede haber sutiles diferencias. Veamos un poco, porque hasta acá todas las migraciones eran relativamente sencillas, pero acá lo único que se agrega son estas restricciones, nada más que eso. Esta parte creo que ya quedó clara. Por ejemplo, acá el status va a ser abierto en progreso cerrado del ticket y por defecto va a ser abierto la descripción. Pero estas dos son las que pueden causar algún poco de confusión y es importante que las comprendamos bien. Vamos con la primera. Cuando ejecutemos esta migración se creará la tabla ticket y se van a crear estos campos Customer ID y Support-ID. En esta primera lo que vamos a definir es además una restricción que vincula a este campo, a Customer ID, a la columna ID de esta tabla, Customers. Es decir, que solo va a permitir valores que existan en nuestra tabla de clientes. Solamente es por eso que creamos esta restricción. Porque ¿para qué vamos a tener tickets donde no tienen un cliente que está definido en la tabla de clientes? De esta manera garantizamos lo que se conoce como integridad referencial. Mientras que al eliminar, si un registro en nuestra tabla Customer se elimina, todos los tickets asociados en esa tabla, donde Customer ID coincide, también se eliminan automáticamente. Es una restricción de eliminación en cascada. Luego, para Support ID, definimos acá, se va a crear Support ID. Vamos a permitir que acepte valores nulos, es decir, que un ticket puede no tener un soporte asignado. Siempre cuando definimos esto, tiene que ver mucho con la lógica del negocio, es decir, con la lógica que en el momento, por ejemplo, nos encarga un sistema y ahí es donde nos van a decir las posibilidades. Es decir, por ejemplo, un soporte técnico puede ya no estar asignado a ese ticket y luego le podríamos poner otro soporte que está asignado. Si lo mantenemos como hicimos con la parte de clientes, eliminaríamos todo en cascada como se hizo con la parte de clientes. Y eso no sería lo ideal, por lo menos para estos ejemplos. Seríamos muy estrictos, eso es lo que quiero decir. Así que acá va a tener mucho que ver con la lógica del negocio, con la lógica que se plantee en ese momento para el sistema. De cualquier manera, todo esto se puede cambiar y lo podemos ir modificando. Siempre es fundamental que esto ya se tenga claro a la hora de hacer el sistema, pero la realidad es que a medida que vamos desarrollando van surgiendo cosas y siempre vamos a hacer cambios. Eso es una constante. No es que ahora lo definimos, en la teoría funciona así, uno establece las relaciones y todo, pero siempre el cliente o la gente que nos pide un sistema siempre van a solicitar cambios, así que tenemos que estar abiertos a eso. Pero de cualquier manera, acá ya establecemos las restricciones y al borrar, si un registro en la parte de los técnicos de soporte se elimina, el valor de Support ID en los tickets relacionados se establece como null. Acá lo dejamos en set null, en lugar de eliminar los tickets como hacíamos acá con onDelete en cascada. Esto es una restricción que preserva los datos del ticket, pero anula la referencia del soporte. Hagamos un último resumen. Vamos para Customer ID. Es obligatorio, no acepta nulos y está vinculado a la tabla Customers y elimina tickets si el cliente se elimina. Mientras que en Support ID es opcional, acepta valores nulos, está vinculado a la tabla Supports y se pone null si el técnico de soporte se elimina. Estas restricciones nos aseguran relaciones válidas entre las tablas y definen qué pasa al eliminar registros referenciados. Y nos da la flexibilidad en el caso de Support ID y una rigidez, si se quiere, en el caso de Customer ID, en la parte de clientes. Bien, hasta acá llegamos con este video. Ya tenemos las restricciones, ya tenemos configuradas nuestras tablas. Queda ejecutar las migraciones para que la veamos en la base de datos, pero en el próximo video vamos a configurar los modelos para establecer cómo va a ser la lógica, cómo se van a relacionar todo eso. No importa si no entendieron al detalle toda esta parte, porque una vez que tengamos ya desarrollado el frontend, ahí lo van a ver clarísimo cuando creemos un cliente, cuando creemos un técnico de soporte, finalmente cuando creemos un ticket que diga, no sé, el cliente tanto tiene problemas con el sistema operativo, se lo asignemos a un técnico de soporte y cuando eliminemos ese ticket vamos a ver cómo todo esto repercute en ambas tablas. Así que no se preocupen por eso, lo vamos a ver ya desde el frontend, se va a ver muchísimo mejor y vamos a hacer el seguimiento en la tabla. Entonces ya en el próximo video vamos a configurar los modelos. Nos vemos. Chao.